continuando con nuestro programa, nadie mejor que quien ha vivido una experiencia de transformación personal y amor incondicional para hablar de todo lo que conlleva en la vida cotidiana la crianza de un hijo con autismo no verbal. Tengo el gran honor de presentar a la maestra Citlali Noelia Ibarra Jiménez, quien en modalidad de entrevista abordará el tema las personas con discapacidad como agentes activos en la sociedad, no como sujetos de compasión. La maestra Citlali Ibarra cuenta con estudios de licenciatura y maestría en comunicación. Cursó el programa dirigido a padres y profesionales de Sunrise Program, impartido por los creadores del programa Barry Neil Kaufman y Samaria Light Kaufman en The Autism Treatment Center of America en Sheffield, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Y desde este espacio será entrevistada por Daniel Rangel, quien es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y es el actual director general de este evento. Voy a ceder el asiento a mi querido Daniel. Gracias por estar aquí. Disfruten la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi estimadísima Citlali, tengo el agrado, mis amigos, de decirles que Citlali y yo somos amigos de hace muchos, muchos años, pero hacía más o menos lo mismo que tiene de que empezó la pandemia que nos habíamos visto. Sí, ya tenía muchos años. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y compartir la experiencia. Mil gracias, mi estimada Citlali, por haber aceptado esta invitación. Y vamos a empezar a contextualizar un poquito. Platícanos un poquito de ti en cuanto a cómo te concibes en la vida, en cuanto a tu rol principal. ¿Es el de madre o cuál sería tu principal rol? Bueno, ser madre es uno de los roles más importantes en mi vida. Sin duda ha sido una experiencia totalmente transformadora a nivel personal, emocional, espiritual. Y bueno, es el papel que siempre estoy desarrollando todos los días, ¿no? Siempre soy mamá y siempre he estado al cuidado de Leonardo, pero además también soy profesional, soy comunicóloga y también ejerzo esa parte de la comunicación de manera independiente para poder seguir cuidando de Leonardo de una manera más equilibrada entre lo que es la maternidad y mi profesión. Muy bien. Leonardo, ya le hemos Leo. puesto un nombre a Leonardo, un chico Sí, que tengo la fortuna de conocer. sí. Cuéntanos un poquito acerca de Leonardo, su edad. Bueno, Leonardo es un niño, está dentro del espectro autista, él es no verbal y bueno, su personalidad es sumamente inquieta, es un niño muy curioso, con muchísima necesidad de movimiento, es muy empático, le gusta mucho estar en contacto con personas dentro de su misma condición, le gusta explorar muchísimo a través de, muchas veces a través de, pues obviamente de sus manitas, de su cuerpo, va experimentando su entorno y bueno, pues es un niño como cualquier otro niño de su edad, va a estar a punto de cumplir 12 años, con sus propias inquietudes, sus necesidades, ¿no? Y pues estamos tratando de apoyarlo para que cada vez pueda comunicarse mejor. Muy bien. ¿Qué edad Ujú. tiene Leonardo? Va a cumplir 12. 12 años, Ujú. 12 años que has tenido este angelito contigo. Sí. Cuéntame, por favor, en cuanto te enteraste tú del diagnóstico de autismo, Ujú. ¿qué pasó en ti, en tu mente? ¿Qué cambió? Mm, bueno, creo que fue una noticia bastante abrumadora. Abrumadora porque tenía muy poco conocimiento de la condición. No sabía de qué iba o cómo iba a poder ayudar a Leonardo. Lo diagnosticamos a los 3 años de edad
y en ese momento no sabíamos si el niño podía llegar a desarrollar lenguaje, y cómo iba a ser su proceso de aprendizaje. Y fue una noticia muy difícil, eso es verdad, eh, llena de mucha preocupación, pero como repito, es por el desconocimiento de la condición. Em, y esta misma situación me llevó a prepararme, a saber que era necesario estudiar y saber cómo iba yo a poder apoyar a Leonardo, ¿no? Cómo podía yo abrirnos camino dentro de la condición y todas las herramientas a las que podríamos tener acceso. Era muy importante poder ayudarlo en no solamente en las condiciones, o más bien en el aspecto del lenguaje, sino que Leonardo tenía otros retos además a nivel sensorial y eso era evidente en cómo experimentaba su entorno. Leonardo tiene hipersensorialidad y tiene hiposensorialidad, o sea, en algunos sentidos siente más, digamos, de lo común y en algunos otros puede ser menos sensible, ¿no? Entonces, era muy importante trabajar esa parte, además de la comunicación em, y la intención comunicativa antes del lenguaje, que él pudiera expresar sus necesidades básicas y pudiera hacerse presente y relacionarse con las personas. Eh, Muchísimo más importante la parte relacional que la parte académica. Eso era mucho más importante y sigue siendo mucho más importante porque es a partir de la relación de las personas o cuando nos relacionamos con otros que nos podemos insertar mejor en nuestro ambiente, que podemos expresar mejor nuestras necesidades. La parte de conocimientos o la parte formal o académica, por llamarlo de alguna manera, se puede lograr si tú puedes insertarte en tu entorno, ¿no? Cómo te puedes relacionar con el otro, que puedas interpretar las intenciones del otro hacia ti. Entonces, así empezamos con mucha incertidumbre, pero con mucha claridad de querer saber cuál era la condición de Leonardo. Y así empezamos. Hay varias cosas que mencionaste que me llamaron mucho la atención. Ujú, Lo primero, lo de la hiper y la hiposensibilidad. ujú. Me imagino que también debe haber sido un reto que ustedes lograran identificar cuál era cuál, ¿no? Me refiero a que, bueno, si siente mucho en este sentido, seguramente siente mucho en todo lo demás y resulta que no. Sí, es no es como tan fijo. O sea, a veces eh, en el autismo, las personas con autismo pueden tener, digamos, ciertas características, pero no hay como un patrón. Todas las personas con autismo son únicas. Por eso es muy complejo, porque no todas presentan las mismas, como los mismos niveles, ¿no? De sensibilidad o los mismos niveles en, en el grado de apoyo que necesitan para llevar a cabo sus necesidades básicas, ¿no? O poder satisfacerlas. Leonardo es muy sensible, por ejemplo, a nivel auditivo, ¿no? A veces tenemos que utilizar como unos bloqueadores para que él pueda andar a veces en la calle, ¿no? Yo siempre acostumbré a Leonardo a andar en la calle, nunca lo traté como tratar de tenerlo en una burbuja aparte y llevarlo, por ejemplo, siempre en carro o reservarlo. Siempre tratamos de exponerlo al ambiente y que tuviera experiencias para que el niño pudiera inclusive experimentar su
propio cuerpo y su propia sensorialidad. Entonces a veces, por ejemplo, cuando estamos en el metro o en el metrobús, es necesario usar ese tipo de recursos, ¿no? Los bloqueadores, a nivel táctil, digamos. Leo sí permite mucho el contacto físico, pero es un niño que le gusta como la presión. O sea, si lo abrazas, abrázalo fuerte, ¿no? Tú te has de acordar cuando llegabas con Leo, le gusta que lo abraces, que lo cargues, le gustan mucho como las actividades de impacto, saltar, brincar, Ujú. ¿no? Por la misma necesidad de, de sentir su cuerpo, que esa es otra Ujú. parte que presentan algunas personas con autismo, ¿no? Y otras cosas, pues, por ejemplo, a nivel del gusto, no soporta algunas texturas, entonces tienen mucha dificultad para probar alimentos nuevos, ¿no? Y eso se suma a otro factor que es muy importante dentro de la condición del autismo, que es la flexibilidad. Eh, Ellos se enfrentan mucho la rigidez a sus contextos cotidianos, porque eso es lo que les genera mucha seguridad. Entonces, em, la flexibilidad o más bien la inflexibilidad es algo muy constante y muy presente en las personas con autismo y se puede presentar en muchas formas. En el caso de Leo, por ejemplo, pues en los alimentos, pues también en la relación con las otras personas, en que si lo puedes tocar o no, a veces te permite, a veces no. Em, y bueno, hay otros factores muy importantes, por ejemplo, a nivel corporal. Em, en el caso de Leonardo, fue muy difícil el control de esfínteres, porque al mismo tiempo teníamos que hacerlo ver, como sentirla o hacer consciente o más consciente la sensación de poder ir al baño, ¿no? Entonces, eso se debe también a esta cuestión sensorial que te comento, ¿no? A veces no son como muy fáciles de reconocer las sensaciones corporales que experimentamos, como la digestión, ¿no? Como inclusive como la respiración, ¿no? Entonces son funciones autónomas, me parece que se dice, que ellos tienen dificultad para reconocer debido también a esta cuestión sensorial. Ujú. Pero fíjate que ahorita que comentas todas estas peculiaridades, también estás dejando ver, ese es Leonardo. No es que cualquier niño que tenga autismo presente exactamente las mismas condiciones, pero aquí viene a colación con otra cosa que comentaste hace ratito, que dijiste ayudar a Leonardo, que Sí. estamos de acuerdo, pero y la ayuda a los padres, porque todo esto lo tuviste que haber aprendido. No es Sí. que tú ya supieras exactamente ni de la condición del autismo en general, ni de Leonardo en particular. ¿Cómo se ayuda a un padre con una situación como esta? Esa es una pregunta súper importante de abordar para los padres que pasamos una experiencia de cuidado, digamos, eh, completo de los hijos o de las personas cuidadoras de alguna persona con alguna discapacidad, en este caso en el autismo, ¿no? Es muy importante que la persona que cuida tenga soporte en varios aspectos. Yo creo que el apoyo emocional es vital, es muy importante, es sumamente importante que como padres cuidemos de nosotros físicamente, pero emocionalmente también. Creo que si podemos manejar nuestras emociones mejor y poder expresarlas y entendernos en todos los procesos que estamos atravesando junto con nuestros hijos o nuestro hijo, vamos a poder ser
un mejor apoyo para ellos. No se trata de olvidarse completamente de uno y volcarse completamente al hijo. Es fundamental tener un sistema de apoyo y redes de apoyo para que puedas caminar de mejor manera em, pues este proceso de entender la discapacidad, de entender cómo lo vas a apoyar para que se inserte en su entorno, en las mismas actividades de la casa, ¿no? Que son muy importantes. En mi caso, pues sí tuve la fortuna de poder contar con apoyo emocional muy pronto. Y eso fue una diferencia abismal, Ahora, francamente. Sí, acabas de comentar también algo que nuevamente me pareció sumamente interesante, que es el hecho de apoyarlo para insertarse posteriormente en sí, la sociedad, sí. cuando, por lo menos la perspectiva que yo tengo, a lo mejor sin mucho conocimiento, sería que un padre o una persona ante una situación como esta, lo que querría es quitarle la condición a la persona, o sea, como que cambiarlo radicalmente, pero creo que la perspectiva va más como tú lo dices, ¿no? Vamos a apoyarlo para Sí, insertar, no para que deje de ser quien es. es correcto. Creo que es, es muy importante poder observar a la persona independientemente de la condición. Nosotros hemos tratado de promover en Leonardo el que él pueda participar siempre en las actividades de casa, ¿no? Eh, y esta promoción, por decirlo de esta manera, requiere mucha paciencia de parte de los padres y de los terapeutas, claro, también, para poder entender el proceso de la persona. Mm, no buscamos forzar la respuesta, porque entonces estaríamos actuando a partir de las necesidades de uno, ¿no? Eh, no estoy buscando en un sentido muy burdo, por ejemplo, que Leonardo eh, pueda poner la mesa a la hora de comer o que me obedezca en el sentido de decirle pon la mesa. Lo importante es que él entienda por qué hay que poner la mesa. El proceso de la relación conmigo, con sus familiares, que surge en ese momento de poner la mesa porque vamos a comer. Es un reto porque le implica saber qué es lo que el otro le está pidiendo, ubicarse en el contexto, participar de las actividades, tener un orden, seguir una secuencia. Pero eso requiere paciencia porque en el caso de Leonardo toma tiempo procesar la información y a veces podemos caer en la desesperación de que quiero la respuesta, quiero quiero el producto antes del proceso. Y lo que nosotros buscamos en la práctica que nosotros hacemos con Leonardo cotidianamente es enfocarnos en el proceso. La calidad vendrá después. La calidad de que si pone el mantelito derecho, que si no derrama una gotita de agua, eso vendrá con el tiempo. Lo importante es el proceso, cómo es que él llega a entender todas esas relaciones sociales que ocurren en el proceso de la convivencia. Y a partir de eso buscamos que el niño participe, ¿no? Que se pueda hacer su desayuno, que tienda su cama, que se ponga los zapatos, que se lave los dientes, que participe en la escuela, eh, que pueda seguir una instrucción en la escuela, que apoye a sus compañeros en alguna otra condición dentro de su salón de clase, que sea un factor, o sea, que sea una persona que participa en su entorno. Y nada, es eso, ¿no? Tener la firme convicción de que él puede, ¿no? Siempre le he dicho, yo sé que tú puedes.
por eso estamos aquí, ¿no? Sé que puedes, confía en que lo puedes hacer a tu tiempo y respetando siempre tu proceso. Nunca te voy a obligar a tener una respuesta de forma em, bajo presión, digamos, ¿no? Sí. Antes de mi siguiente pregunta, déjenme recordarles amigos que estamos platicando con Citlali Ibarra, que muy generosamente nos está compartiendo parte de su vida íntima y su vida privada. Y quiero pedirte si tienes alguna pregunta, algo que quieras consultar con ella, por favor escríbelo en el chat, que con todo gusto vamos a darnos tiempo de leer tus preguntas para poder planteárselas. Mi estimada Citlali, nuevamente de cada cosa que vas diciendo voy encontrando algo maravilloso. Y es que me llama la atención también que digas, yo quiero que él sea y no yo quiero que él haga. Exacto. Vamos, el proceso tú dices es interesante, es importante, pero él lo va a hacer según su propia naturaleza, sus posibilidades, y la calidad llegará si es que tiene que llegar, pero finalmente es Exactamente. que sea un ser feliz, Sí, pleno. sí, creo que enfocarnos en el ser es muy bueno, es positivo, ¿no? O sea, poder ver al niño antes de la funcionalidad, ¿no? Este, creo que eso es vital para el desarrollo y poco a poco iremos adquiriendo más habilidades conforme él nos vaya también dando señales que quiere aprender más, ¿no? Por ejemplo, ahora que tiene 12, pues tiene otras inquietudes que no eran evidentes cuando era chiquito, ¿no? Tenía 7 años o 6. Le gusta mucho estar afuera de casa, afortunadamente. Es un niño que le gusta explorar mucho, estar en la naturaleza, tocar, sentir, em, meterse, eh, probar las cosas, ¿no? Entonces, a veces requiere uno tener como mucha observación y probar. Eso es algo muy importante. Exponer al niño a experiencias que lo ejerciten y que vayan como ampliando ese músculo de la experiencia, ¿no? Entonces, decir, vámonos de paseo, vamos a hacer un viaje a las pirámides, vamos a nadar, vamos, para que él también vaya experimentando, ¿no? Hasta donde él nos lo permita, ¿no? Y claro, lo que buscamos es que más adelante él pueda, ¿por qué no? Poder tener un empleo. Eh, Estamos muy conscientes de que Leonardo necesita niveles de apoyo, pero eso no es un impedimento. O sea, que Leo tenga una necesidad de apoyo continuo, eso es cierto y estamos conscientes. Pero eso no quiere decir que el niño, cuando sea más grande o un adulto, no pueda ejercer una actividad que también le pueda retribuir económicamente. Entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? O sea, trabajar en la valoración del propio niño y decirle, vamos, o sea, tú puedes, ¿no? Y, y tratar de insertarlo. A veces em, puede ser, porque como padres, y a mí también me llegó a pasar, que no quería exponerlo a algún contexto social, ¿no? Por ejemplo, alguna fiesta o alguna reunión, y porque tienes temor a que pueda entrar a una crisis o porque tienes temor a que pues se empiece con las estereotipias que tienen comúnmente y se sienta mal, ¿no? Pero creo que es importante integrarlo también uno como padre a esos contextos y a esas diferentes experiencias. No pensar que el niño no va a poder y hay que hacerlo de manera paulatina, poco a poco, ¿no? Es más o menos como cuando un niño se cae y se siente el impulso inmediato de correr a ver qué pasó, pobrecito de ti, Exacto, sobarlo. Pero sí, ¿cómo fue que aprendiste todo esto? Cuando tú ajá, bueno, cuando fuiste presentada, sí, mencionan algo llamado Sunrise. sí, de Eh, Sunrise Program. ¿Puedes contarnos un poquito de eso y en sí Sí, cómo has ido desarrollando este conocimiento? mira, The Sunrise Program es como su nombre le dice, es un programa desarrollado particularmente dirigido a padres de familia.
y está basado principalmente en el amor, en la empatía, en la paciencia hacia el niño. En el Sunrise aprendimos y aprendí a detectar con mucha claridad los periodos en que Leonardo estaba dispuesto a interactuar. Hay señales muy claras del niño cuando puede empezar a hacer contacto visual y te está viendo, ¿no? Quiere decir que el niño está en esa apertura para poder entrar en contacto contigo. Y lo que hacemos en el Sunrise es nosotros unirnos al mundo del niño a través de esa empatía, de ese reconocimiento de apertura, porque el niño en ese momento, por decirlo de esa manera, está tranquilo, está dispuesto, es como si te estuviera dando una luz verde para empezar a interactuar con él. Y empiezas a interactuar de la manera más innata o muy intuitiva con el niño, como es atraer su mirada, ¿no? Y a partir de eso, con tu propio cuerpo y tus propios recursos de quien tú eres, extender lo más posible de una manera muy respetuosa, a través del juego, de la sonrisa, ese periodo de atención interactiva que el niño está teniendo contigo. Es decir, no tratar de sacarlo de su mundo, No, sino meterte. es correcto. Nosotros, por decirlo de esa manera, entramos a al mundo del niño y aprendes técnicas para eso, técnicas de juego, técnicas de básicamente juego para poder sostener esa atención. Y algo que es muy importante es entender la condición para saber que lo que el niño está haciendo es muy natural. O sea, que el niño entre en una crisis, saber por qué está en crisis. Eh, no pensar que es una cuestión de solamente de conducta, porque pueden ser dos cosas, ¿no? Una cosa es la condición y otra cosa es la conducta que se puede tener. Eh, pero, pero sí aprendemos a poder esperar. Por ejemplo, cuando Leonardo entraba a veces en crisis, que era muy común más pequeñito, entraba en crisis y lo que hacíamos era guardar silencio y solamente decir, por ejemplo, Leo, estoy contigo, aquí estoy. Eh, perdón, es que me acuerdo. Eh, estoy aquí para ti. Cuando estés listo, continuamos. Y me sentaba con él y esperaba que pasara la crisis. A veces se tiraba en el piso, a veces gritaba demasiado o se alteraba mucho, ¿no? Pero esperaba el tiempo que fuera necesario, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos. Hay veces que nos enseñan, cuando pase esto, tienes que hacer esto o no hagas nada, pero es como una receta que si no sabemos exactamente por qué, pues cuesta trabajo seguirla. Pero en tu caso, ¿qué aprendizajes has tenido ya de modo personal a partir de este cambio de paradigma? Porque yo me imagino que lo más común de una persona, cuando ve que el niño, sobre todo si es en público, a lo mejor está haciendo algo que puede incomodar a los demás, cállate, tratar de controlarlo. También requiere como mucho dominio, tú, para entender la situación. Y, por ejemplo, a veces me pasaba en el supermercado, ¿no? Que iba yo con Leonardo y traía al niño de la manita y em, pues no lo puedo soltar porque si no se echa a correr o se me pierde en el súper. Entonces, eh, muchas veces entró en crisis.
dentro del súper, ¿no? Eh, y se tiraba al pasillo. Y sentía muchas miradas incómodas porque piensan que es como un niño que está haciendo un berrinche, ¿no? Pero lo importante es desde dónde yo me estoy, o sea, la postura que yo estoy tomando ante esa situación de que estamos viviendo Leonardo y yo con él, ¿no? Entonces, entendía que muchas personas tenían curiosidad por lo que estaba pasando, pero yo me sentaba con Leo y decía hasta que estés bien. ¿Te quieres tirar? Aquí me quedo. No pasa nada. Te quedas y aquí me quedo. Y a veces me sentaba con él en el súper hasta que el niño se levantara y lo increíble es que hay una respuesta. A partir de eso el niño podía entender que no estaba solo, que lo estaba conteniendo, le estaba dando su espacio y nunca intenté callarlo o nunca intenté decirle, oye, estamos incomodando a la gente, ¿no? Si algunas personas a veces se acercaban y me preguntaban, les comentaba, ¿no? La condición de Leonardo. Eh, pero creo que es muy importante la postura de uno, o sea, desde donde tú estás enfrentando esa situación. Y bueno, a veces en la calle también pasa, ¿no? Como Leonardo, o sea, no es verbal, pero tiene muchos sonidos, tiene muchas estereotipias guturales, por ejemplo, ¿no? Em, pues a veces grita, ¿no? A veces tiende a mover sus manitas o saltar, este, a veces tiene como ciertos episodios de euforia, pero no quiere decir precisamente que esté como muy contento, sino es una crisis inclusive, ¿no? Eh, y hay personas que tienen mucha curiosidad y podrían sorprenderse ante la situación, pero yo lo que hago es actuar de manera natural, o sea, decirle, Leo, vamos a pagar en la caja, sé que estás inquieto, pero necesito que pasemos esto, ¿no? Entonces, pues le explico la situación y lo atravesamos, ¿no? Este, de esa manera, pero a veces hay personas muy empáticas que también lo entienden y otras no. Pues mira, mi estimada Citlali, todo mi reconocimiento para esto que Ah, tú nos estás comentando, para pues la labor que estás haciendo y por supuesto los valores que nos estás mostrando. Tenemos algunas preguntas por parte del público. sí. Sabi Tubi dice, ¿qué es lo que más te costó aceptar plenamente de la situación? Eh, híjole, creo que es saber que es una condición permanente, que no es una cuestión que se vaya a acabar, que va a requerir siempre, siempre un esfuerzo adicional, que siempre vas a encontrarte posiblemente en un contexto complejo, complicado, y, pero, pero que es posible, o sea, es posible transitarlo, ¿no? Y creo que el cambio más importante fue tal vez pasar de una idea equivocada de una tragedia, porque cuando recibes un diagnóstico de esta naturaleza y el nivel de apoyo que requiere tu hijo es mayor, puedes verlo como una tragedia, pero al tiempo puede convertirse en una situación de mucha resiliencia, eh, y te das cuenta que realmente puedes transitar en eso y vivir una vida bien, o sea, sin esa pesadez de una condición.
Creo que eh, la condición de Leonardo a mí me ha expandido en muchos sentidos, ¿no? En la flexibilidad, en la comprensión, en la empatía, en la paciencia, no solamente hacia mi hijo, sino también a otros contextos, a otras situaciones también. Ujú. Mira, tenemos otra pregunta por parte de San Ibarra que dice, platícanos cómo has vivido la inclusión con Leo. Eh, bueno, ha sido paulatino desde, si lo vemos desde las, como a dos dimensiones, ¿no? La primera es tu familia. Eh, Fue un proceso difícil, ¿no? Por el mismo desconocimiento de la condición. Se espantan, se asustan, creen que van a ser personas limitadas, o que no van a poder desarrollarse. Entonces, eh, también hubo una labor muy fuerte de, de compartir con mi familia qué es la condición, ¿no? Como inclusive enseñarlos, darles como algunos tips de decirle, te puedes acercar de esta manera, espera que el niño responda. Em, También uno hace un poco de esa labor, ¿no? De poder compartir la condición para que también las personas sepan cómo acercarse a Leonardo. Y en ese sentido, pues ha sido muy paulatino, con mucho amor también, ¿no? De parte de la familia, pero digo, también fue muy difícil, ¿no? Y en la escuela, pues tuve varias experiencias en escuelas regulares, por nombrarlo de una manera, fue sumamente difícil, sumamente difícil, porque no se contaba con las personas adecuadas, aunque hubiera una unidad de educación especial, que en este caso era una escuela oficial, que lo estábamos intentando integrar a una escuela oficial. No había ese conocimiento de la condición del autismo, ¿no? Aunque eran maestras de educación especial y entiendo que puede haber ciertas diferencias, pero, pero era muy difícil, ¿no? Las mismas maestras no comprendían la condición. Entonces, fue muy difícil. Lo interesante que a mí me pasó cuando incluimos a Leo en una escuela oficial, cuando fue al kinder, es que los que más integraron a Leonardo fueron los niños. Era increíble cómo los pares de Leo lo cuidaban, lo movían, le llamaban, querían estar con él. Me preguntaban muchísimas cosas de por qué el niño es así, dime qué tiene, cómo le ayudo. Entonces, esa empatía y ese interés tan genuino, fue muy bonito observarlo en los niños. La dificultad viene ya con adultos, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, pero los niños son los mejores pares, yo creo, los mejores terapeutas y compañeros de otro niño, ¿no? Pero ha sido muy difícil en ese sentido. Lo intentamos 2 periodos hasta que ya finalmente comprendí que era necesario integrar a Leonardo a una escuela de educación especial. Ujú. Pero bueno, en su entorno, lo, como te compartía, yo lo empujo, ¿no? A que experimente las situaciones, a que se integre dentro de sus posibilidades. Si llegamos a una reunión familiar más grande, explico eh, qué es la condición muy brevemente y nada, ¿no? O sea, atravesamos el momento.
Ahorita que hablabas de la empatía de los niños, me viene perdóname, a la mente una idea que quisiera compartir, si me lo permites, Sí. de la experiencia que yo tuve Ah, sí, claro. particularmente. Sí, Estimados por amigos, bueno, han de supuesto. saber que cuando platicábamos ahorita de este programa Sunrise, yo de alguna manera tuve conocimiento de él porque vi una publicación por parte de mi amiga Citlali en donde pedía si había alguna persona interesada en participar en algunas dinámicas y yo dije, bueno, a mí me interesa. Y cuando fui a jugar con Leo, porque en realidad se trataba de esto, joining se llamaba Sí, Joining. Sí, ¿no? En donde no tengo todo el conocimiento que tienes tú, pero déjame platicarlo. sí. Nos encerrábamos en un cuartito muy acolchado para que no se corriera ningún riesgo. Y la idea era justamente lo que Citlali acaba de comentarnos. Él va a hacer lo que quiera y yo estoy ahí para cuando él me deje entrar en su mundo. Y podría ser a partir de un libro, de un juguete, de una peluca, de una nariz de payaso, algo que nos encantaba. Yo lo disfrutaba mucho porque aparte me ejercitaba. Obviamente en aquella época, ahorita no podría, era tomarlo por los codos, él se ponía así, lo tomaba y lo aventaba para arriba y lo cachaba. Y a veces él ya me pedía que lo hiciera, o a veces yo llegaba y corría y me abrazaba, o a veces yo me ponía a simular que huía de él y él me perseguía. Y entonces aquí viene la parte que yo quiero vincular con lo que dijiste, que en ese momento yo era un niño. Sí, O sea, tienes que ser un niño para estar dispuesto a hacer eso, porque en otro contexto yo me habría sentido ridículo. sí, De que, ¿cómo demonios ando yo haciendo estas cosas? Pero eso, de verdad, creo que ayuda muchísimo a generar empatía, sí. a comprender que la otra persona es un ser que está perfecto tal como es y que lo más que uno puede aspirar a ser es formar parte de su mundo. Es De hecho, correcto. te agradezco mucho por esa experiencia, estimada No, al Citlali. contrario, creo que fue muy bonito. Estaba yo acordándome de aquellas tardes, ¿no? Porque recuerdo que cuando entrabas a la casa, Leo muchas veces te abrazó. Y eso en una persona en la condición, pues puede ser bastante bueno, ¿no? Bastante positivo, que permitan el contacto y la interacción con el otro, ¿no? Entonces, sí, creo que algo que nos enseñó mucho Sunrise es esta empatía y esta soltura para poder expresarte de maneras divertidas, ¿no? A veces yo todavía juego con Leonardo, él está sentadito en el comedor y yo estoy bailando para llamar su atención, ¿no? O ciertas actividades que a veces hacíamos con la mirada, te permite ser como esa parte divertida que tal vez no habías quizás ejercido, ¿no? O la habías perdido y la puedes retomar con tu niño, ¿no? Creo que es algo que se agradece bastante y yo me acuerdo que reíamos mucho cuando estábamos en las horas del sunrise, ¿no? Y terminábamos muy cansados porque sí necesitabas tener como una energía muy buena para sostener a Leonardo. Y creo que algo que era muy importante también en Sunrise era eh, cuidar de ti como voluntario para entrar al cuarto de juego con Leo. Porque si tú estás en una buena actitud, estás en una actitud bien positiva, el niño más fácilmente se va a acercar a ti porque si bien no puede hablar, pero sí percibe, sí se da cuenta de las cosas. Entonces, eso a mí en alguna forma me obligó también a cuidar mi estado mental, porque yo quería que el niño se relacionara conmigo y yo tenía que cuidar esa parte, ¿no? Desde dónde me estaba yo relacionando con Leo. Y era algo que también lo compartía con los voluntarios, ¿no? Si hoy no te sientes bien, si hoy te sientes un poco cansado o decaído o no tienes ánimos de venir a jugar, no vengas. Es mejor que te cuides y cuando estés en mejor ánimo, ven, ¿no? Aquí te esperamos. No porque quiera evitarle a Leonardo algunas otras emociones, pero en el programa era importante entrar eh, en una buena actitud para que el niño pudiera interactuar mejor contigo.
Ujú, Dos preguntas relacionadas con esto. sí. ¿Recomendarías tú este programa Sunrise a las personas que tengan un niño con autismo Ujú. y en cuyo caso, ¿en dónde se podría encontrar información sobre esto? Pues sí es recomendable, creo que tiene aspectos bastante positivos, sobre todo esta parte de la interacción, eh, la atención interactiva, ¿no? Que es como fortalecer el músculo social sostenido del niño y otras técnicas de juego muy buenas, pero también a nivel emocional. Creo que a nivel emocional para los padres tiene cosas muy interesantes, ¿no? En cuanto a cuidarte, en torno a estar bien tú como padre para poder apoyar a tu hijo. Y hay información ellos tienen su página web que es de Sunrise Program Perdón, y ¿son como hijo o como sol en no inglés? es como hijo, es como un juego de palabras que ellos hicieron de Sunrise, como son como hijo, ¿S-O-N? S-O-N, Rise, como R-I-S-E. Em, y bueno, hay muchísima información al respecto en internet. Se pueden formar también en línea. En mi caso, yo tomé presencialmente las dos capacitaciones. Em, y bueno, creo que es un material, más bien un programa que te da muchas herramientas primarias para, para poder eh, apoyar a tu hijo. Sí, Muchísimas gracias. no, Tenemos aquí una pregunta de mi tocaya Daniela Trujillo. Dice, ¿crees que el lenguaje verbal ha sido un impedimento a la hora de incluir a Leo? no, ahora no. Creo que ese ha sido una, ha sido muy importante cambiar la concepción en torno del lenguaje. Mm, el lenguaje es como la cerecita del pastel, por así decirlo. Lo que buscamos es que Leonardo pueda tener cada vez mejor intención comunicativa y que pueda expresarse. Ahora aún no podemos llegar a un método aumentativo de comunicación, pero en eso estamos y lo vamos a intentar, ¿no? Pero lo más importante es que él tenga esa intención de comunicarse y poco a poco Leo cada vez lo hace más, lo hace mejor, con más precisión, ¿no? Entonces estamos seguros que en algún momento vamos a poder darle herramientas para desarrollar su lenguaje. Pero no ha sido un impedimento, ha sido muy difícil, sí, porque, y aquí viene como la parte intuitiva de madre, ¿no? O sea, a veces tengo que adivinar o entender qué es lo que está pasando con Leo, ¿no? Pero hablo con él, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A veces es difícil cuando está enfermo no saber exactamente qué le duele o, ¿no? Y eso es, creo que tal vez como padres es un poco difícil porque no puedes escuchar qué es lo que está pensando tu hijo. Y eso es una especie de duelo. Para mí al menos lo fue, ¿no? No saber qué quieres, qué estás sintiendo, qué estás expresando. Pero eso es si nos limitamos solamente al lenguaje, ¿no? En la parte verbal. Si observas al niño, observas su cuerpo, observas a la persona, seguramente que vas a poder saber qué está pasando con el niño. Oye, y por ejemplo, existe más o menos cuando una persona pierde uno de sus sentidos, Ujú, los demás se maximizan en cierto sentido. ujú. Sentidos en cierto sentido. Bueno, pasa lo mismo cuando tú no tienes esa comunicación, en este caso con Leonardo, que quizás otros sentidos sí puedas tú ocuparlos para poder percibir lo que no te dice el lenguaje verbal. Yo creo que en este caso es la observación, Daniel. Es observar a Leonardo, saber verlo, cuáles son sus movimientos, cuáles son en su cuerpo, cómo se expresa. Eh, es eso, básicamente para mí ha sido observarlo, observar y intuir mucho, ¿no? A veces me equivoco, muchas veces me he equivocado
en las cosas que pasan con Leo, pero, pero básicamente es la observación. Ujú, ujú. Observar, te has vuelto una muy buena observadora Hay que entonces. observarlo mucho, hay que saber qué siente y por lo que te digo, o sea, a veces tienes que adivinar, ¿no? Pero pues es como entre que adivinas e intuyes qué está pasando, ¿no? Y por ejemplo, cuando alguna ocasión no le has atinado, corriges, pero de Ujú. momento hay alguna repercusión grande. Te puedes generar, si no estás bien ubicado, puedes generar un sentimiento de culpa. Y es muy bien importante. O sea, entender que también tú estás aprendiendo y que también te vas a equivocar. Que no, que te vas a equivocar muchísimas veces y que el error es parte del aprendizaje. Entonces, no hacerte un juicio tan fuerte a tu persona, porque también tú estás aprendiendo. Sí, y eso va a pasar, te vas a Ujú. equivocar, Es seguro. que mira, finalmente, gran parte de lo que nos estás contando son cosas que cualquier persona tendría que hacer, ¿no? Ujú. Esto que tú me dices de reconocer que el error es parte del aprendizaje, no es que requieras tener un hijo con autismo para Sí, poder claro. reconocerlo, Sí, sí, pero yo sí. creo que en estos casos pues es mucho más evidente, quizás por Sí, que la repercusión podría ser mayor, pero yo creo que es un aprendizaje valiosísimo el que estás teniendo o el que has tenido a lo largo sí. de este tiempo. Sí, puede ser muy frustrante al principio porque cuando vas empezando en el terreno quisieras tener como todas las posibilidades para de alguna manera hacer eh, o aminorar como los déficits, ¿no? Que implica el autismo. Pero, pero es bien importante saber que hay prueba y error, más en un niño que no es verbal. No vas a saber exactamente hasta que lo puedas comprobar y verlo, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante, no hacerte, no juzgarte en ese sentido como padre, ¿no? Porque te vas a equivocar y vas a aprender, ¿no? Y seguramente la siguiente vez repararás en aquello que salió mal, ¿no? Ujú. Muy bien. Amigos, pues miren, estamos llegando casi al fin de esta sesión. Plantéenos las preguntas que ustedes quieran. Todavía tenemos unos minutitos más aquí a Citlali para que pueda responder todas las inquietudes. Pero mientras yo te pido, mi estimadísima Citlali, que Sí. nos des alguna recomendación, consejo, alguna perspectiva para una persona que no sepa qué hacer si tiene un familiar con autismo. Em, bueno, primero es apoyarse. Creo que es muy importante no atravesar estas primeras etapas solos. Es muy importante hacerse de una red de apoyo, ya sea con familiares, con amigos, no aislarse. Eso es sumamente importante y buscar apoyo emocional también. Yo creo que es básico para poder atravesar estos primeros momentos. Y bueno, ya a nivel como de, digamos, tratamiento, hay muchas opciones, ¿no? Para poder ayudar a los niños con autismo en estas etapas, en cuestiones conductuales, ¿no? En cuestiones sensoriales, pues hay que tomar en cuenta lo que es la terapia ocupacional, lo que puede ser la terapia del lenguaje, lo que puede ser una terapia conductual, eh, pero tampoco se trata de llenarse de terapias todo el tiempo, ¿no? Que a veces se puede caer en ese error de querer tener terapias, terapias, terapias y finalmente pues no puedes depender siempre de un terapeuta. Eso es muy importante, ¿no? O sea, el El equilibrio. terapeuta, claro, eh, no puedes siempre depender de que el terapeuta haga algo con el niño si tú no lo aplicas tampoco en casa, ¿no? Ujú. Creo que hay algo muy importante que es la implicación, cómo te involucras tú como padre en esa inserción de tu hijo a su contexto cotidiano, ¿no? O sea, la terapia es una cosa, pero si tú no pones en práctica eso,
si tú no te implicas en eso, si tú no lo pones en práctica en tu casa, no va a funcionar. O sea, son cosas que van sumamente de la mano, ¿no? Eh, y eso es algo que se trabaja mucho en Sunrise, por ejemplo, que no dependíamos de un terapeuta, ¿no? Ujú. Éramos voluntarios y padres de familia los que trabajábamos con los niños. Ok. Entonces, déjame ver si lo comprendí Ujú. para aterrizarlo un poquito. No es asumir que el niño tiene un problema que yo tengo que ver quién me ayuda a corregir, sino es, a ver, estamos en una situación en conjunto y Sí, todos tenemos que aprender a la par. es correcto, sí. Sí, sí, sí. Y saber que es una cuestión también de como muy multidisciplinaria, ¿no? Eh, y tendrás que probar tal vez, o sea, muchas opciones hasta encontrar la que es mejor para tu familia, para tu hijo y tu familia, ¿no? Que no ponga en riesgo tu presupuesto, que eso es algo muy importante, y que sea adecuado para tu familia también. Mi Sí. estimadísima Citlali. Ya tenemos por aquí a Claudia que dice, ¿cómo apoyar a la familia de un autista en lugares públicos cuando el niño tiene alguna crisis? Nos comentabas ya un poquito acerca de eso. Bueno, las crisis pueden ser, se pueden desatar por muchas cosas. Hay que detectar cuál es el origen de la crisis, ¿no? Si es una crisis por sonido o por gusto o por sensorial, ¿no? En cuestiones de la piel, Ujú. eh, o si el ambiente inclusive está siendo como muy fuerte para la persona, ¿no? Entonces, es muy importante primero detectar cuál es la causa y en el caso de una crisis como yo les compartía y que puedo hablar de mi experiencia, es eh, tratar de que la crisis empiece a bajar y no exacerbar el lenguaje en ese momento, es decir, cálmate, tranquilízate, no llores, no grites. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo eso, si tú dices eso, lo que haces es reforzar la crisis. ¿Me explico? Estás reforzando la crisis y no estás permitiendo que pase. Entonces es eh, esperar, guardar silencio y decirle hasta que pase. Aquí estoy contigo. Si puedes llevarlo a otro escenario, lo haces, te lo llevas, ¿no? Y dices, aquí me voy a quedar hasta que te sientas mejor. Muchas gracias por esta maravillosa entrevista, mi querida Citlali. A nombre de todos los que integramos este segundo Congreso Internacional de Desarrollo de Conciencia, queremos hacerte entrega de una constancia para Citlali Ibarra por esta magnífica intervención, guiadas Muchas por Daniel gracias. y por supuesto con la magna presencia de Leonardo aquí entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.